qué importante es para nosotros la dignidad. Parece que la dignidad no cotiza en la sede del PSOE, ni la del PP, ni la de Ciudadanos, ni en Vox, ni os digo. Fijaos, me contaba un jubilado que había sido durante toda su vida votante del Partido Socialista y me decía que con el surgimiento de Podemos y de Unidas Podemos le habíamos devuelto la dignidad. Y hablando de la dignidad, estábamos paseando por una casa que dice, esa casa de madera la hice yo. Él era carpintero, es carpintero. Y de repente empezó a rememorar y dijo, esa casa la hice yo, me acuerdo que la dueña de la casa era una caprichosa, que tenía mucho dinero y que constantemente nos hacía cambiar las cosas. De repente decía, no me gusta esa voluta, cámbiamela por esta otra. Ay, ya no hace juego con el marco de la ventana, cámbiame también el marco de la ventana. Ay, no, y ahora ponme esto, y ahora cámbiame aquello. Mareándoles constantemente. Y en un momento dado le dijo, bueno, y ahora quiero una escalera de madera. Y el hombre, como un buen profesional, se puso a hacer la escalera de madera. Y cuando la terminó, la dueña esta caprichosa le dijo, toma el hacha y rómpela para que parezca vieja. Y este hombre le dijo, no voy a hacer eso. Y ella dijo, ¿y a ti qué más te da? Si te voy a pagar más horas si lo haces. No lo voy a hacer. La escalera está bien hecha, no voy a romperla. Pero a ti, ¿qué haces? ¿Por qué dices eso si soy yo quien te paga? Esta señora no entendía que con el salario no estaba pagando la dignidad de un hombre cuyo lugar en el mundo, cuya relación con los demás era ser un buen carpintero y hacer bien su trabajo. Podemos, Unidas Podemos, es precisamente esa dignidad de la gente que exige que nos reconozcan como personas que queremos estar haciendo bien las cosas, no porque nos paguen, no porque pretendan comprarnos, vamos a cambiar nuestra manera de ser. Recordad en 1931, aquel jornalero que cuando estaba el latifundista repartiendo unos dinerillos para que le votaran, uno de ellos le tiró el dinero y dijo, en mi hambre mando yo, pues en nuestro voto mandamos nosotros. Y parece que no cotiza ni la dignidad. Hablando de la dignidad, el otro día hablaba con Pablo Iglesias y le decía, Pablito, ¿qué te juegas? A que va Sánchez y promete otra vez derogar la reforma laboral. Y me dice Pablo, no, tanto no va a llegar. Claro, las elecciones yo siempre cuento, claro, y es que Sánchez nos obliga a contarlo. Ese tipo que había votado siempre bipartidismo y entonces se muere y el tipo pensaba que iba a ir al infierno por ese comportamiento poco comprometido con las mayorías. Entonces el tipo, bueno, pensaba que iba a ir al infierno de cabeza y de repente llega a un hall y hay un tipo elegante que le dice cielo o infierno. Y el tipo piensa, deben ser cosas del Papa Francisco con sus reformas. Dice, bueno, ¿tienen ustedes prospectos y demás? Dice, bueno, hacemos visitas guiadas. Dice, bueno, pues voy a empezar por el infierno. Le bajan al infierno y hay allí gente haciendo surf, playas paradisíacas, montañas maravillosas, gente haciendo alpinismo, comida de todo tipo, alimentos maravillosos, sexo del bueno, sexo del malo. Y le dice el señor, bueno, ¿quiere usted ver el cielo? Y dice, pues casi no. Pero bueno, enséñamelo por si acaso. Le suben al cielo y está allí todo el mundo en una nube, tocando la lira, leyendo mis libros. Una cosa muy aburrida. Y dice, bueno, ¿qué quiere usted? ¿Cielo o infierno? Y dice, no, infierno. Bien. Le bajan al infierno y nada más abrir la puerta le empiezan a morder perros, le dan latigazos, le clavan lanzas, le atan un palo ardiendo. Está allí Inta y Marueta gritándole, chavista, bolivariano. Un infierno. Y el tipo le dice, pero señor diablo, ¿qué está ocurriendo aquí? Esto no lo entiendo, si ayer era maravilloso y hoy esto es un infierno. Y el diablo le dice, ya, es que ayer estábamos en elecciones. Hay que ver, claro, la caradura que tienen algunos de decir una cosa y la contraria en demasiado poco tiempo. Y eso es un problema porque le roba dignidad a lo que estamos haciendo. Fijaos que, claro, para estas cosas no necesitamos solamente dignidad, necesitamos también algo
que es muy relevante y que creo que aquí en Zaragoza sois muy amigos de la memoria, sois muy amigos de no olvidar las cosas que no hay que olvidar. Contaba la última vez que estuve aquí una historia que me impresionó, y la cuento muchas veces, leyendo un libro sobre la Comuna de París de 1871, aquella gente que quiso asaltar los cielos, aquella gente que quería, fijaos lo que pedía, era la separación de Iglesia y Estado. ¿Sabéis que Rouco Varela, que cree que el Papa Francisco es bolchevique, ¿no? Rouco Varela estaba enredando para pedir el voto para Vox y para el PP y para Ciudadanos, es decir, la cúpula de la Iglesia de este país. Fijaos, vengo de Navarra. Se han atrevido una veintena de personas a reconocer abusos sexuales de la Iglesia. Y sin mucho apoyo. Y con toda la estructura de la Iglesia, esa Iglesia que en Navarra es una empresa educativa. Bueno, pues en esas empresas educativas de la Iglesia, llenas de apoyos, se estaba abusando de niños. Hace falta mucho coraje para atreverse. En el escenario de recorrido que estoy haciendo por toda España con nuestros compañeros de Unidas Podemos, no sabéis la cantidad de sitios donde nuestros compañeros y compañeras están ellos mismos o con gente acusados, amenazados, denunciados. Estuve en Vigo con Pam y con Yolanda, denunciados por apoyar a los trabajadores de Alcoa. Pues sabes una cosa, Sánchez, cada vez que hay un trabajador maltratado, ahí va a estar la gente de Unidas Podemos apoyando. No tenemos miedo, no tenemos miedo. Los comuneros y las comuneras fueron, ya digo, pedían locuras, pedían la separación Iglesia y Estado, pedían la jornada laboral de 8 horas. Pedían que se terminase la guerra entre Prusia y Francia. Yo cuando escucho a Rivero o a Casado, guerra, guerra más guerra, a la guerra van los pobres, y da la guerra a vosotros, dejadnos en paz, a la gente que somos pacíficos. Y la guerra en Irak, en Siria, parece que les gusta, ¿no? En cambio, la guerra nuestra, la guerra de la dignidad, esa no les interesa en absoluto, ¿no? Bueno, pues estos comuneros y comuneras fueron capaces de enfrentarse, de juntarse, de conseguir que el ejército se pasara de su lado, porque fueron muy ingenuos. Les dejaron otra parte del ejército, les dejaron las armas, les dejaron el Banco de Francia, les dejaron los medios de comunicación. No nos engañemos. Nosotros, el día 10 de noviembre, podemos ganar el gobierno. No ganaremos el poder. El poder está en otro lado. El poder está en otro lado. Y por eso decimos, no basta con votar. Si nos votáis y luego os olvidáis, no nos votéis. Votadnos, pero al día siguiente seguid apoyándonos en las calles, porque el poder sigue ahí afuera, aunque ganemos las elecciones. Los comuneros y comuneras fueron derrotados y bajaban de la colina de Montmartre, atados, camino del exilio, de la prisión, del paredón, y de repente aparece todo atusado un general a caballo y le dice, desátame a la gente que tenga el pelo blanco o el pelo gris. El sargento no entendía, que me los desates. El hombre obedece por la jerarquía, los desata y allí mismo el general con otros soldados los pone contra una pared y los fusila. Y el sargento dice, ¿por qué hace usted eso? Y el general le reprende y dice, no entiendes nada. Estamos en 1871. La última revolución fue en 1848, hace 23 años. La reprimimos a sangre y fuego para que no se volvieran a levantar estos cabrones. Y cabronas, porque había muchas mujeres. Y resulta que los reprimimos a sangre y fuego y se han vuelto a levantar estos que ya eran mayores de edad. Por tanto, estos son los peligrosos. Y yo cuando leí aquella historia dije, ¿cuánta razón tiene esto? Y entendí claramente que en nuestro país la transición y las ventajas de nuestra Constitución no las trajo ni el rey, ni Fraga, ni Felipe González, ni Suárez. La trajisteis la gente del pelo blanco y del pelo gris que seguís peleando por vuestros derechos y por vuestros derechos. Gracias, gente del pelo blanco, gracias. Además habéis seguido manteniendo la memoria, salís los lunes y de repente el Partido Socialista y el Partido Popular les habéis asustado porque es el granero de votos histórico del bipartidismo. Y de repente, fijaos, habéis empezado a hacer cosas que no estaban acostumbrados. A pensar no solamente en vuestras pensiones, sino decir, es que si mi hijo y mi nieto no tienen un trabajo digno, las pensiones no van a poderse mantener. Y entonces habéis empezado también
aumentar la conciencia y a entender que las cosas son integrales y que de nada sirve que os alimentasen como un voto cautivo. ¿Sabéis qué acaba de hacer el PSOE y el PP? Aparte de aprobar en Bruselas los planes privados de pensiones, pero han hecho una cosa que no sé si os habéis dado cuenta: no han hablado de pensiones durante la campaña. ¿Y sabéis por qué? Porque han hecho el mismo pacto que teníamos todos los partidos con el terrorismo. No se hacía campaña con el terrorismo para no facilitar a los terroristas su tarea. Bueno, pues el PSOE y el PP han pactado entre ellos no hablar de las pensiones, porque se han puesto de acuerdo en que no se aprueben las pensiones, su actualización por ley. Porque se han puesto de acuerdo en medir el cómputo de las pensiones por toda la vida laboral, para que las mujeres sobre todo se perjudiquen. Porque se han puesto de acuerdo en alargar la jubilación hasta los 67 años. Y el otro día decía Adrián Arastra, es que los de Unidas Podemos se levantaron del Pacto de Toledo. Claro que los levantamos, porque estáis traicionando a los pensionistas de este país. Por eso los levantamos. Con Pedro Sánchez. Estoy enfadado, ¿sabéis por qué? Porque confiamos en él. Yo recuerdo comer con una ministra del partido del gobierno de Sánchez, con la cual solía verme con frecuencia, y ella me decía, Pedro Sánchez ha cambiado. Y yo le decía, mira que con 40 años la gente no cambia mucho, ¿eh? Me decía, ha cambiado. Y lo creímos. Recordad que decíamos en las calles aquello de PSOE, PP, la misma mierda es. Y yo siempre decía, la misma mierda no es, cagan parecido, pero no son la misma mierda. Porque es verdad que los votantes y los militantes del PSOE no son iguales que los militantes y los votantes del PP. Pero es verdad que los propios militantes socialistas, este carpintero que os decía, que toda la vida había votado al PSOE, ya le daba vergüenza votarles, porque entendían que habían traicionado prácticamente todas sus promesas. No le quedaba nada ni de español ni de socialista, le quedaba solo lo de partido, ¿no? Al PSOE. Cuadrilla. Pues decía que es muy importante entender. Pues decía que me enfada Sánchez porque ¿cómo es capaz? Ha dicho, no, es que Pablo Iglesias no me ha votado como presidente 500 veces, ¿no? Y hay que decirle con claridad y decírselo a todo el mundo. En 2016 no es que no votáramos a Pedro Sánchez presidente, sino que nos negamos con mucha coherencia a nombrar a Rivera de vicepresidente, con un programa hecho por la derecha. Es que la falta de memoria de Pedro Sánchez es proverbial. De repente, recordad, ahora es de extrema derecha Ciudadanos, pero en aquel momento hicieron el programa Luis Garicano y Jordi Sevilla, que era la derecha del PSOE y la derecha bancaria de Ciudadanos. Y de repente querían recordar que votáramos a aquel gobierno sin nada, a cambio de nada. Y dices, pero ¿qué sentido tienes tú de las cosas? ¿Qué vergüenza me da que a él le castigaron por hacer valer a los votos del Partido Socialista? Y ahora quieren que los votos de Unidas Podemos no valgan. ¡Ay! Ahí falta algo de la dignidad que os planteaba. Ahí hay algo que no está funcionando. Es muy relevante entender que vamos a unas cuartas elecciones en 4 años, porque en las 3 anteriores no le ha salido al poder lo que quería salir. No han querido. Y claro, esta gente son la gente que vota todos los días y tienen la capacidad de decir, que no salen las elecciones lo que me gusta, pues vamos a las elecciones, sin ningún tipo de pudor, mintiendo. No tienen que decir la verdad. ¿Para qué? Si tienen los medios de comunicación. Sánchez, que es un arrogante. Fijaos el otro día en el debate de las elecciones, sin mirar a los ojos a la gente. Pero ¿cómo te puedes fiar de un presidente que no mira a los ojos de la gente? ¿Cómo te vas a fiar? Y mirando para abajo, negándose a discutir con los demás, olvidándose de todo aquello cuando le cortaron la cabeza, recordad. Le cortaron la cabeza y de repente en aquel programa de Évole diciendo, sí, me ha cortado la cabeza el IBEX 35 y el grupo Prisa, he aprendido, mi socio, y tenía que haberle tratado mejor, era Unidas Podemos, y ya se la ha olvidado. Y ya se la ha olvidado. Una parte de verdad. Tenemos un país donde algunos solamente dicen la verdad cuando se salen un poco del guión. A veces nos dan pistas. Fijaos que
una de las veces donde el rey Juan Carlos fue más honesto fue cuando los empresarios le regalaron un yate y le puso de nombre Bribón. Como para darnos pistas. Y resulta que Pedro Sánchez, yo creo que fue sincero el otro día cuando se sale del guión y dice: es que me quitaba el sueño pensar que iba a haber ministros y ministras de Podemos, de Unidas Podemos en el gobierno. Yo pensaba, tiene razón, porque cuando te enfrentas a los poderosos, cuidado, que los poderosos no se quedan quietos, van a por ti con todo, con todo. Y por eso estas elecciones son tan importantes. Son muy, muy importantes porque, fijaos, estamos jugándonos el poder de las élites de este país de los últimos 200 años. Tomad nota de esto. Los 4 grandes puntales sobre los cuales se ha sostenido la élite del poder en nuestro país están hoy en cuestión. Y los instauró Cánovas del Castillo en 1874. Mirad, el siglo XIX fue un siglo donde España corría y corría para equipararse con Europa. Decía un historiador, Ramón Carante, cuando le dijeron: resuma España en 2 palabras, y dijo: España, demasiados retrocesos. Y el siglo XIX era un siglo donde estábamos incluso con ayuda de militares demócratas. Y siempre teníamos como la emergencia del liberalismo, pero luego fusilábamos a Torrijos o gritábamos ¡viva las caenas! Y siempre, fijaos, regresaba esa ansia democratizadora. Recuerdo que Franco dijo un día: hay que olvidar el siglo XIX. No hay nada en el siglo XIX que los españoles podamos mirar, hay que olvidar ese siglo. En 1868, en la Revolución Gloriosa, echamos por vez primera a los Borbones de España. Por cierto, los Borbones, que son una monarquía francesa, de un país centralista y jacobino. ¿Qué coño entiende un Borbón de la plurinacionalidad de nuestro país? No entienden absolutamente nada. ¡Nada! Decía Talleyrand, el ministro de Asuntos Exteriores en el directorio de la Revolución Francesa, después con Napoleón, decía: es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Lo decía de Francia, claro. Bueno, pues resulta que, fijaos, la Revolución Gloriosa de 1868 trajo la Primera República de 1873. Emergió la plurinacionalidad de nuestro país, con 2 primeros ministros catalanes. Una república federal, una república con valores cívicos. Y claro, y vino la reacción y la restauración de Cánovas del Castillo, y venga, todo para el carajo. Cada vez que nosotros hemos avanzado, venga al carajo. Conseguimos la Segunda República y el golpe de Estado del felón de Franco. Por cierto, Sánchez le molestaba que hayamos criticado la exhumación de... ¿Qué pasa? ¿Que a los de Unidas Podemos no les gusta la exhumación de Franco? Claro que nos gusta, pero no te apuntes el tanto, porque si lo hemos sacado ha sido gracias a las familias, a la memoria, a las asociaciones de memoria, no gracias a vosotros. Hay que tener caradura. Hay que tener caradura. 14 años de gobiernos de Felipe González. Yo no le voy a perdonar. No le voy a perdonar la cantidad, los millones de abuelos que se murieron esperando encontrar a sus familiares y no movieron ni un solo dedo. En 14 años, Felipe González, ni un dedo. ¿Es verdad? Y es verdad que después se hizo la ley de memoria histórica con Zapatero, pero no se puso ni un solo euro, ni un solo euro. Y el otro día dice Carmen Calvo: no va a haber publicidad, y 500 cámaras, y en horario de máxima audiencia, y lleno de televisiones, y sacan que es intolerable a Franco, ese asesino de 200.000 españoles, ese traidor que faltó a su juramento militar y se levantó contra la Segunda República y la Constitución del 31, ese felón, ese traidor, saliendo a hombros, y con una ministra de nuestro gobierno vestida de luto, y con crespones con la bandera de España, y los militares cuadrándose. Es una vergüenza, Sánchez. Nunca habéis ido a exhumar a republicanos que están en Francia y en Pureza. ¡Nunca! ¿Qué dice Sánchez? Están enfadados los de Podemos por sacar a Franco. No, lo que queremos es 115.000 helicópteros para sacar a los 115.000 republicanos que están en puestos comunes, en Zanjas y en Cunetas, y que son la dignidad de nuestro país. La restauración canovista estableció
mismo están en cuestión y por eso están tan preocupados. Pensad que las cuatro patas que han gobernado históricamente nuestro país están hoy en cuestión. Por Unidas Podemos, pero también por el 15M. Cánovas del Castillo reinstaura la monarquía. Es la restauración borbónica. Reinstaura la monarquía y le da en la Constitución al rey el poder sobre las Fuerzas Armadas, igual que en nuestra Constitución. No os engañéis. Hay una cosa que la gente no sabe. Cuando tiene que abdicar el rey Juan Carlos, esa frase famosa que se estudia como uno de los ejemplos de oratoria más locuaces y brillantes de la historia del pensamiento europeo, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Lo grabó 2 veces por la complejidad del mensaje. Resulta que, fijaos, que cuando tuvo que abdicar hubo 2 ceremonias, una por la mañana, donde nombró capitán general a su hijo y le entregó el fajín, que fue por la tarde a que lo nombráramos rey los españoles ya vestido de capitán general, y habría que decirle: Felipe, todavía no eres capitán general porque todavía el Parlamento español, que es la sede de la soberanía popular, no te ha nombrado rey. Pero ¿sabéis qué estaba operando ahí? Estaba operando algo que funciona en las élites de nuestro país, y es que la legitimidad de la monarquía está al margen de la Constitución. Se lo dijo Juan Carlos I a Suárez: a ti te habrán votado 8 millones de españoles, pero a mí me ha votado la historia, le dijo, después de defenestrarlo. Luego, cuando ya Suárez había perdido la memoria, se hacen aquella foto como que eran amiguitos. No, si fuiste tú, Juan Carlos, el que defenestraste a Suárez. Y resulta que, fijaos, en esa lógica ellos dicen: no, es que la fuerza que tenemos, la monarquía, viene de la historia. Una historia tergiversada, una historia que no es cierta, pero que les permite hacer este tipo de cuestiones que sitúan a la legitimidad monárquica por encima de la legitimidad democrática. Yo no podría decir: bueno, son detalles, ya. Pero luego va Urdangarín a pedir dinero en nombre del rey y se lo dan nuestros representantes supuestamente democráticamente elegidos. Y claro, todas esas mentiras se van construyendo. Claro, y hacen que nuestro país sea un país donde, claro, si vamos los de Unidas Podemos y decimos: oye, Felipe, igual debieras pensar en legitimarte a través de unas elecciones, igual las ganas. Pero nadie puede cuestionarlo, porque se construyen mentiras. Mirad, ¿me tengo que callar ya o no? En quinto de carrera, luego cuando tienen los periodistas decir: monedero de qué habló, y pues no tenemos ni idea de lo que dijo, ¿no? En quinto de carrera, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, nos explicaban la batalla de Covadonga y la importancia que tenía en la construcción de España. Nos la contaban en quinto de carrera una discípula de Valdeavellano, que era un discípulo de Ortega y Gasset, o sea, que no era poquita cosa, y estaba en su libro Historia de las instituciones políticas de España. Y nos decían en quinto de carrera que había información sobre los barcos que habían cruzado el estrecho en el 711, la batalla de Covadonga en 718, 720 en discusión, y que después se había hecho un censo y los miles de árabes habían desaparecido. Por tanto, la única explicación plausible es que la confrontación entre Don Pelayo, que eran un puñadito, poquitos, y los árabes, es que habían sido derrotados, y claro, la única explicación científica es que como solos no podían, tenía que haberles ayudado la Virgen. Yo recuerdo que aquella noche me imaginaba a la Virgen arrebujándose el manto y a pedradas en las cejas, ¿no?, a los malditos moros. Claro, yo que era un chico inquieto, me había leído un libro que se llamaba La formación del feudalismo en la península ibérica, de 2 marxistas. 2 marxistas que, además de ser marxistas, para joder, habían estudiado árabe, para poder consultar las fuentes árabes del siglo VIII. Parecía sensato. Y entonces demostraron que la capacidad de los barcos que cruzaron el estrecho era muchísimo menor de la que planteaban, y el número de barcos era menor, y por tanto no es que en ese censo hubieran desaparecido los árabes, sino que nunca habían entrado. Y recuerdo que se lo cuenta la profesora y me dice: ¿qué pasa, que tú estuviste allí? Mira, estuve en Gijón el otro día y veía en el periódico, claro, que han aumentado las visitas a la Catedral de Oviedo desde que la princesa Leonor fue a brindar allí la ofrenda a Don Pelayo. O sea, a Don Pelayo se le intenta emparentar con Recaredo, que fue el primer rey visigodo que
abrazó el catolicismo y dejó de ser arriano, en el 589. Hay más de 100 años, es mentira. No hay ninguna relación familiar entre Recaredo y don Pelayo. Es una farsa, es una fake news de la antigüedad, ¿no? O sea, es mentira, pero da igual, porque se construye la idea de que la monarquía viene de los visigodos. Como bien sabe Elche, que me calle. Bueno, como bien sabe Elche, hay una sala en el Parlamento español que es la Sala de los Reyes, que la sacó Bono en implantes visigóticos. Bono sacó de los sótanos del Museo del Prado los cuadros de los reyes visigodos y los llevó al Parlamento español. Y en esa Sala de los Reyes no hay ningún Mohamed, ni Yusuf, ni Boabdil, ni Jauma. Está Alarico II, que nunca pisó la península ibérica. Porque tú vas allí y dices, los reyes de España, y ves ahí a los visigodos así. Que son parecen de Playmobil, pero en antiguo, ¿no? Todo hieráticos, ¿no? Claro. Y luego va la princesa Leonor y va a depositar unas flores y claro, se construye toda una mentira, ¿no? De que los reyes es la verdad estricta de nuestro país, que viene de la noche de los tiempos, que es católica, que es apostólica y que por tanto nadie la puede poner en cuestión, ¿no? Os digo que esas mentiras darían lo mismo si no fuera que después actúan como aglutinante de una élite del poder que se siente fuertes en ese momento. ¿Recordad? Cuando de repente los catalanes hacen un acto de desobediencia civil queriendo votar, pero no deja de ser un acto de querer votar. De repente sale el rey el día 3 de octubre a decir, no, hay que caerles con toda la ley encima y justificando la represión. Y en un momento en donde el jefe del Estado de España tenía que haber actuado, como dice la Constitución, como árbitro para solventar un problema territorial que tenemos en nuestro país, no lo hace. Lo que hace es salir a decir, bien, caña al mono. Y de repente justifica todo lo que ha ocurrido ahora. Que luego viene Europa a decir, no os paséis, no os paséis. Y otra vez por culpa de estos de la derecha. Y el PSOE apoyándole. Y la monarquía, al final, sancionándolo, nos encontramos con que han reventado las costuras territoriales de nuestro país. Y si no es por Unidas Podemos, estos locos rompen nuestro país. Los únicos que vamos a mantener España somos nosotros, los únicos, los demás la van a romper. Termino. Cánovas establece, tomad memoria, tened memoria, restablece la monarquía, el bipartidismo con liberales y conservadores, el centralismo, para que desde Madrid en la Corte se controle a los jueces, a los policías, los negocios. Y lo cuarto que establece Cánovas del Castillo, que es la denuncia de Joaquín Costa en oligarquía y caciquismo, el capitalismo de amiguetes. Esos 4 pilares hoy, por culpa nuestra, están en cuestión. Si Felipe VI hace lo mismo que su padre, caminito de Estoril. Si no hace lo mismo que su padre, si no hace lo mismo que su padre, pues las élites van a decir para qué nos sirve. El bipartidismo lo hemos roto, lo hemos quebrado. Cuando Podemos saca 5 millones de votos, Izquierda Unida 1 millón de votos, 6 millones de votos. Ha gobernado Sánchez con 5.300.000. Y salen las élites de este país y dicen, hay que acabar con Podemos. Y dan la orden. Y de repente las cloacas se ponen en marcha. Me río yo del Watergate, que fue poner unos micrófonos. Nos han robado teléfonos. Han construido una policía política contra nosotros, inventándose pruebas. El otro día le preguntaba a David Jiménez, el director del Mundo durante un año. Le decía, oye, y aquella portada que me dedicasteis, a Monedero le ingresan otro 1 millón de euros de Venezuela. Me molestó más lo del otro. Y le digo, ¿y esta portada? Y dice, no, es que no podéis haber preguntado, haber visto las cuentas, igual que cuando publicasteis que Pablo tenía una cuenta en las Islas Granadinas. No podíais preguntar un poquito. Y dice, no, es que la fuente era buena. ¿Cómo que era buena? Sí, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿De quién? De Villarejo. Pero cuidado, Villarejo alimentaba a OK Diario y también, y me da mucha vergüenza decirlo, a Ferreras en La Sexta. A Ferreras en La Sexta. De Pedro Sánchez a Ferreras en La Sexta, van 4. Y de repente dice, este señor arrogante, este que ya digo que ni mira la cara a los que debatan con él,
se enfrenta a un periodista de Radio Nacional de España. ¿Recordáis que va a haber un concurso en Radio Nacional de España? Sigue la María José Mateos, sigue de interina, una mujer vinculada al PSOE, sigue ahí. Elecciones tras elecciones, con el Partido Socialista gobernando Radio y Televisión Española, con el enfado de los trabajadores. Y de repente hace una entrevista a Pedro Sánchez con un periodista de Radio Nacional de España, y todo arrogante como es este señor, le dice: ¿quién manda la Fiscalía? ¿Quién manda la Fiscalía? Y el pobre periodista: el gobierno. Y dice este arrogante: pues ya está. El presidente de nuestro país. Claro, ayer salieron las asociaciones de fiscales diciendo: coño, disimula. No dijeron que no, disimula que nos hundes el chiringuito, ¿no? Claro, y va a confesarse con Ferreras y dice: bueno, igual no fui muy preciso. Pues nosotros en 10N vamos a ser muy precisos para que nadie, desde la presidencia del gobierno, diga estas cosas. Termino que perdemos el tren y perdemos todo. Las elecciones las vamos a ganar. La monarquía en cuestión. La monarquía en cuestión. El bipartidismo en cuestión. 5 portadas a Victoria Rosell. 5 portadas. ¿Sabéis qué hizo Soria, ese ministro sinvergüenza, que fue el que pactó con el juez Alba, que está en la cárcel, para intentar acabar incluso con la vida? Porque si encarcelan, acaban con la vida de Victoria Rosell. El Mundo sacó 5 portadas. Y Soria le metió 1 millón de euros a Unidad Editorial, que es la empresa del Mundo. El otro día tuve a Maruenda en mi programa y le digo: Maruenda, 5 portadas contra Victoria Rosell y Soria le mete 1 millón de euros al Mundo. Dice: no tiene nada que ver. Han intentado acabar con nosotros y no han podido. ¿Sabéis por qué atacaron a Victoria Rosell? Porque no toleran que tengamos jueces en nuestras filas, no toleran que tengamos a un GEMAT en nuestras filas, a un jefe del Estado Mayor, no toleran que tengamos a Guardia Civil. ¿Sabéis por qué? Porque quieren robar a España con la pulserita de España en la muñeca. Para nosotros, España no es esa bandera tan grande que sirve para ocultar sus mentiras y sus robos, sino que para nosotros, España, son los cuidados, son las pensiones, es la educación pública, es la sanidad pública. Esa es la España que nosotros reivindicamos, no la España de estos que con la bandera grande roban a los españoles. Que termino. Monarquía cuestionada, bipartidismo cuestionado, el centralismo. Se han reventado las costuras territoriales de la transición. Necesitamos otras costuras y solamente nosotros vamos a ser capaces, frente a los que quieren romper España con pretensiones independentistas que no son reales, o contra los otros que creen que aplicándoles el 155 o mandándoles al ejército van a terminar con esto. No, creedme que estas costuras territoriales las vamos a resolver nosotros, que somos los que entendemos este país, y el capitalismo de amiguetes. Estad muy orgullosos de lo que habéis votado, porque si Urdangarín está en la cárcel, si Rato está en la cárcel, si el presidente de la patronal está en la cárcel, es porque existe Unidas Podemos. ¿O pensáis que Sánchez iba a meter en la cárcel a ninguno de estos? Claro que no. Les hubieran insultado, los hubieran sacado. Por eso están tan nerviosos y por eso repiten elecciones, porque estos 4 puntales están moviéndose. Y por eso Sánchez, hace 5 años, fue el que vino a solventar el PSOE, que era un problema. Hace 5 años el problema era el PSOE, porque era el PSOE de Susana Díaz. Y vino Sánchez y hizo un discurso de Podemos y recuperó al Partido Socialista. Hoy el problema no es el PSOE, hoy el problema es Pedro Sánchez, porque con el PSOE gobernamos en 6 comunidades autónomas. En cambio, Sánchez, que solamente piensa en Sánchez, de hecho, ¿quién es el ideólogo de Sánchez? Un publicista, un Rasputín de la mercadotecnia que viene de asesorar a Monago en Badalona, a Monago en Extremadura, o a Albiol en Badalona, contra los inmigrantes. Ese tipo que viene de asesorar al PP, hoy, ya me callo, hoy es el tipo que es el jefe de gabinete de Sánchez. Es absolutamente intolerable. Sánchez, que hoy es un problema, ha decidido abrazar al Partido Popular. Ha dicho el otro día que cuando se sale de sí por su arrogancia y su soberbia, dice: pero si no gobierno, ¿por qué no os abstuvisteis? Gritó en el debate. Y le está exigiendo a Ciudadanos y al PP que se abstengan. Y ahora ha dicho Casado: me voy a abstener, pero te voy a pedir algo. ¿Sabéis qué le va a pedir? Lo que ya han aprobado en Bruselas. Que nunca se van a actualizar por ley las pensiones, su actualización. Que nunca va a haber dinero para las escuelas infantiles, que no va a haber dinero para las universidades públicas, que no va a haber dinero para una ley integral de género, que no va a haber dinero para no sé,
para la educación pública, para la sanidad pública, que no va a haber dinero para las cosas que le arreglan la vida a la gente. Con Sánchez y Casado, ¿pensáis ni por asomo que vamos a ser capaces de poder exigir con ese gobierno que los más ricos paguen impuestos? Vamos a poder lograr que la banca pague un poquito de impuestos, vamos a lograr que se terminen los paraísos fiscales, vamos a lograr que se termine el fraude fiscal, vamos a lograr que este tipo arrogante y muy mentiroso que es Pedro Sánchez nos cuente quiénes son los que están en la lista de la amnistía fiscal. No, olvidaos. Ya lo dijo el otro día Blackstone, se reunió con los fondos Buitre y le dijo: tranquilos, ancha es Castilla y ancha es España. Antes de ayer, a las 6 de la mañana, 3 furgonetas de policía desahuciando una familia. Logramos en los 11 desahucios anteriores pararlo. A la 12ª vez fracasamos. A las 6 de la mañana, 3 furgonetas tiraron la puerta abajo, 6 personas de una familia, 2 disminuidos, 2 discapacitados, 1 psíquico, a la puta calle. Sánchez, al mismo tiempo que te dices que no vas a pedir el dinero a los bancos, al mismo tiempo que te niegas a recuperar ese rescate, permites que Bankia desahucie una familia sin alternativa habitacional. Tú de socialista no tienes absolutamente nada, Pedro Sánchez. Eres una gran mentira, una gran mentira. La única manera, amigas y amigos, la única manera de frenar que Sánchez se eche brazos de la derecha es que saquemos, como decía Echenique, un resultado bien contundente, bien claro, para que esa noche los militantes y votantes socialistas le digan: Sánchez con Rivera no y con Casado menos. Confiamos profundamente en eso. ¿Sabéis por qué? Porque recorriendo toda España me he dado cuenta de que se ha recuperado mucha alegría, que incluso dentro de Podemos nos ha venido bien quitarnos un poquito de grasa que nos hacía perder muchísimo tiempo. Nos hacía perder muchísimo tiempo en peleas internas. ¿Y sabéis qué me he encontrado en todos los lugares? Entusiasmo. ¿Y sabéis por qué hay todo este entusiasmo? Porque también en esta pelea vosotros habéis sido esenciales y os ha crecido la conciencia igual que a nosotros. No habéis tenido miedo, igual que nos habéis enseñado a nosotros a no tener miedo. Habéis tenido que defender aquí en Zaragoza, en los pueblos, frente a las mentiras del poder, frente a las cloacas, frente a los medios de comunicación, que todo lo que decían de nosotros es mentira. Y habéis estado ahí aguantando. Y aquí seguís. Y pese a que intentan, elección tras elección, a ver si os desanimáis, ahí estáis votando. Y ahí está cada vez más gente que está absolutamente desasistida por un partido socialista que ha dejado de ser socialista y vuelve a acercarse a nosotros. Porque ¿sabéis qué ocurre? Cuando a un pueblo le crece la conciencia, se convierte prácticamente en imbatible, por aquello que decía Bertolt Brecht, que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. ¡Adelante!